Bien, ¿cómo están? El Señor les bendiga. Qué bueno que están aquí, a pesar de que hay pocos, pero somos privilegiados de estar aquí porque nosotros somos hijos de Dios. Los que no han venido también son hijos de Dios, pero andan en otras actividades, de seguro trabajando o en alguna actividad de la iglesia o de sus familias. Pero lo importante es que siempre estemos en comunión con Dios. A veces, cuando decimos buscando a Dios, como que tendemos a pensar que es muy pesado eso. Pero la comunión con Dios es estar en amistad con Dios. ¿Cuántos se han peleado alguna vez con algún amigo o amiga? Levante la mano. Eso es bien feo, ¿verdad? Pelearse con un familiar o un amigo querido. Entonces, cuando estamos en enemistad con Dios es lo más horrible que puede haber. Lo digo por experiencia. Pero cuando estamos en paz con Dios, somos felices y tenemos paz y tenemos sentido en nuestra vida. Quiero invitarle a orar en esta noche un poco para que Dios nos ayude en este momento y bendigamos a los que no han venido y a sus familias. Pidamos protección para ellos y para nosotros. Padre, te damos la gracia en esta noche porque tú eres bueno y lo demuestras a cada segundo de nuestra vida que nos das. Y aún cuando ya no estemos en esta tierra, tú seguirás siendo bueno. Nos habrás llamado para estar contigo por siempre, porque para eso mandaste a tu Hijo amado y lo entregaste por amor a nosotros. Gracias te damos. Límpianos de toda contaminación, de toda maldad, de toda tiniebla, de todo odio. Ayúdanos y ayuda a aquellos que no vinieron, que están en sus diferentes actividades, quizás con su familia, en sus trabajos o en algo, Señor. Guárdalos, protégeles y bendíceles a ellos y a su familia, y a nosotros también protégenos. Guíanos. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, voy a hacer unas preguntitas y quiero que me levante la mano. ¿Cuántos hay aquí que tengan 13 años? ¿14? Levante la mano. No. 13, 14, 15. ¿Menos de 13? Nadie. 16, 17, 17, que bueno, es el menor. Bueno, y el niño que está ahí, y la bebé. Ahora voy a hacer otra pregunta. En el camino de Dios, en el Evangelio, en la iglesia, ¿cuántos creen que a quién le cuesta más caminar? ¿A los jóvenes, ahí entran los adolescentes, o a los adultos? ¿A quién le cuesta caminar? ¿Y quién dice que a los jóvenes? Levante la mano. Uno. ¿Alguien más que opina que a los jóvenes les cuesta más caminar? Dos. En el Evangelio, 3, 4, 5, y levante la mano 6, los que opinan que a los adultos les cuesta caminar más. Levante la mano. Lógicamente son todos los demás, ¿verdad? Entonces, ¿por qué les hago esta pregunta? Porque a veces en las iglesias los adultos mayores, los ancianos o ancianas, como que a la juventud la hacen ver o la entienden de tal manera que dicen que la juventud es inexperta, o no lo hacen de mala manera ni de mala intención. Hay personas que sí, pero que la juventud es inmadura, que la juventud le falta, ¿verdad? Y que son fáciles para caer en tentación y que cometemos, bueno, yo ya no soy un joven, pero cometen errores y que hay que andarlos cuidando, corrigiendo. A veces esa percepción tal vez no es aquí, porque aquí yo veo que se trabaja bastante con los jóvenes en varias áreas, pero hay lugares donde
que ahí casi son hermanos adultos, o ancianos, ancianas. Y los jóvenes, a veces hijos de los hermanos, se van para otras iglesias donde les dan cabida y otros se van para el mundo a hacer una subida. Pero yo, en lo personal, creo que a quien le cuesta más caminar es a los adultos. ¿Por qué? Porque nosotros los adultos ya estamos, como dice una palabra bien salvadoreña, ya estamos bien maleados. Muchos de nosotros conocimos al Señor siendo adultos, ya bien revolcados por el pecado, por el diablo, por el mundo, por los vicios. Entonces, nosotros estamos, los adultos que llegamos a Cristo, estamos como con una gran carga y un gran pensamiento bien incrustado en nuestra mente acerca de la vida, de cómo es la vida, de cómo se maneja la vida, de cómo el concepto de la mujer, el concepto del hombre, el concepto de vida. Entonces, para Dios no hay nada imposible, porque Él transforma al más vil. Es más, dice la palabra, que Él vino por lo más vil. O sea que el límite que uno pueda tener de maldad de adulto no es nada, porque donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. O sea que la gracia está más arriba de cualquier pecador, por más asesino, maleante, ladrón, de todo lo que pueda haber. Yo tenía antes una tendencia a leer acerca de, a mí me gusta mucho la criminología y la psiquiatría forense. Yo no soy eso, pero a mí siempre me llamó la atención leer acerca de personajes terribles de la historia, asesinos y personas malas. Entonces, hay una serie que se llama Índice de Maldad, que es un psiquiatra forense que hace eso, que él le pone niveles, y están los niveles más altos y le pone, híjole, son terribles lo que han hecho, no puedo ni decirlo. Por ejemplo, hay un asesino serial en Colombia que se llama, de apellido Garavito, que ya este año el otro va a salir libre. Él mató aproximadamente, confesando, a 300 niños, adolescentes y niños pequeños. Él es homosexual y no hay un registro de cuánto, pero él solo confesó esa cantidad, supuestamente hay más, hace como más de 30 años en Colombia. Entonces, si este hombre se arrepiente y cree en el Evangelio, aunque usted no lo crea, él es perdonado, porque la gracia de Dios está más arriba de toda su maldad. Entonces, yo creo que le cuesta más al adulto. Yo respeto mucho su opinión, si piensa que le cuesta más al joven, pero la juventud es tan hermosa que ustedes no están maleados, ustedes no tienen un historial, un récord. Ustedes han necesitado del perdón y de salvación, y ustedes han tenido que reconocer a Jesús, ya sea en los exploradores del Rey, en el Castillo del Rey, en la iglesia, en un culto en su familia, y qué bueno que lo han hecho, porque todos necesitamos de perdón y de salvación. Pero ustedes no tienen un kilometraje, ¿verdad? Como cualquier mujer o hombre que viene de lo peor del mundo y viene a los pies de Cristo, y Cristo lo deja limpio, como un niño. A ustedes los limpia como un niño, pero el nivel de maldad de ustedes fue menor. Entonces, la memoria de ustedes no está tan contaminada como la nuestra. Y como les digo, este es un misterio tremendo, porque Cristo recibe al que pecó poquito y recibe al que pecó demasiado. Recibe al que ya va a dejar de pecar, ya, porque no se acostumbró, no se inició. Y recibe al que quizás va a seguir tropezando, porque él sabe que vamos a seguir tropezando. Sí, lo vamos a seguir tropezando, así como le dijo a Pedro: vos me vas a negar 3 veces antes de que el gallo cante.
el que ya no va a seguir pecando de la manera de la práctica, estamos hablando, y sabe el que va a tropezar de aquí a tantos años. Entonces, ustedes son privilegiados, porque en su naturaleza en sí no está la pureza. Lo que ustedes tienen es la pureza de la juventud y de la experiencia que no vivieron en el mundo, pero ahora tienen algo mejor que la pureza de la juventud y de la inexperiencia en el pecado. Ahora tienen la pureza de Cristo, entonces son doblemente privilegiados. Porque ustedes, las señoritas aquí, las mujeres, no anduvieron con muchos o con tantos hombres, quizás nunca tuvieron una relación pecaminosa con un hombre. Pero hay hermanas, y ya voy a hablar de los hombres, que anduvieron con tantas parejas que ya ni se acuerdan de nombres. Pero vienen a Cristo y son perdonadas. Pero a veces hay memoria, ¿verdad? Entonces ahí la lucha del adulto. Y hay hombres que anduvieron con tantas mujeres o hicieron tantas cosas que Cristo les perdona, pero hay una lucha constante de purificación constante, regeneración, de ya no, ¿verdad? Y ustedes tienen esa ventaja, jóvenes, de que no se metieron quizás tanto al pecado, al mundo, y el Señor ha hecho la misma obra que hacen aquellos, pero ustedes tienen una doble ventaja. En 1 Timoteo 5:12 dice, 5:22, no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro, le dice Pablo a un joven Timoteo, así como ustedes. Quizás Timoteo está un poquito más mayor que ustedes. Consérvate puro. No voy a hablar de disposición de manos, no. Consérvate puro. Timoteo había heredado la fe, porque la fe sí se puede heredar y transmitir de su abuelo y de su mamá. No se menciona el papá aquí, pero así ustedes han heredado la fe de alguien. La hermana Brenda le transmitió la fe a sus hijos, juntamente con el hermano pastor. Y ustedes, alguien les transmitió la fe, les predicó la fe a tiempo. A mí casi que fuera de tiempo, porque yo me estaba muriendo en el mundo, ¿verdad? Pero a ustedes les predicaron a tiempo. A mí afuera del tiempo, aunque fuera tiempo también. Entonces, ustedes son llamados a conservarse puros, que las características bellas de la juventud permanezcan en ustedes: la inocencia, la inteligencia, la frescura de mente, la frescura para aprender. Enséñele a un adulto cosas nuevas, se va a jalar un poco. Enséñele a un joven o adolescente, es una esponja. Estamos hablando de cosas buenas. Trata de cambiarle a un adulto su mentalidad retorcida como amiga. Solo Cristo lo puede hacer. Nadie más. No me dejaba de nadie. Iba mi mamá, mi papá, mi suegro. Una vez lo tragué todo porque él quería cosas. Nada, una bestia total. Y ahí lo lleva el pecado. No estoy hablando de los otros adultos, estoy hablando de sus adultos. Hay adultos que son bien sagaces, ancianos, pero eso lo han conseguido por la espiritualidad, esa es otra cosa. En el reino de Dios no hay edades, solo hay seres espirituales engendrados por el Espíritu Santo. No importa la edad, no importa que tengas 5 años, 6 años, o 90 o 103 años.
el abuelo de mi esposa se bautizó y reconoció a Cristo Jesús a los 103 años, lo bautizaron los hijos, pero ese viejito era terrible. A los 90 y algo, él les aconsejaba a sus hijos que son pastores: vos estás enfermo y te enfermas cada rato porque solo tenés una mujer. Cada hombre necesita tener por lo menos 3 mujeres. Y él no lo decía, no. Esa era su mentalidad. Qué consejo, qué sabio que es. Pero llegó a los 103 años y fue perdonado por el Señor. A esa edad de los 103 años vino a ser como un niño inocente y el Señor se lo llevó. Entonces, estoy seguro que él se arrepintió de toda su maldad y el Señor lo perdonó. Los pastores, los hijos a los cuales él mal aconsejaba, lo bautizaron allá en la casa de él. Cuando ellos iban de chiquitos, que la mamá lo llevaba, la esposa del abuelo, la propia esposa del abuelo, porque él decía que ella sí la respetaba, porque era la propia, aunque las otras no llegaban a buscar a la casa. ¿Saben qué le decían a los niños chiquitos cuando iban a la iglesia? ¿Para qué te llevas al niño? Allá lo vas a hacer mal. Usted sabe la palabra. Lo vas a hacer homosexual, lo vas a hacer enfermo, lo vas a arruinar. Así les decía el abuelo. Entonces, eso no pasó. Consérvate puro. Tengo buen tiempo ahorita. Hay muchos ataques a la pureza y a una identidad pura. Por eso yo les quiero hablar un poquito acerca del DUI de Daniel. ¿Quién se llama Daniel? El DUI, pero no de este Daniel, sino que el DUI del profeta Daniel. La identidad de Daniel. Habla su Biblia en Daniel 1, 3, 4 y en adelante. Vamos a leer rápido. Yo se lo voy a leer, pero puede oír su Biblia. Daniel 1, de 3 en adelante. Y dijo el rey a Espenaz, jefe de sus eunucos, el que trajese de los hijos de Israel del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, idóneos para estar en el palacio del rey, y que le enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaba Daniel, Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá. A eso el jefe de los eunucos puso nombre, y puso a Daniel Belsasar, Ananías Sadrach, a Misael Mesach y a Azarías Abednego. Bueno, el DUI de Daniel. Yo había leído este libro un par de veces y se lo recomiendo. Lean un par de veces, 2, 3, 5 veces, leanlo. Y con esta predicación espero que lo empiecen a entender un poquito. Me interesé por profundizar un poquito más cuando la hermana Sharon hizo una dinámica aquí de los emojis, ¿verdad? Y me preguntó, ¿y qué color era la barba de Daniel, verdad? Usted póngale que blanca, ¿verdad? Y yo le pregunté, ¿era blanca la barba de Daniel? Y empecé a averiguar acerca de Daniel. Bueno, averigué muchas cosas. Daniel y sus amigos fueron llevados cautivos a un país extraño llamado Babilonia. El imperio caldeo babilónico invadió Israel, Jerusalén, Judá, y como en la antigüedad, ¿verdad?, los imperios se formaban de otros países y los imperios llegaban a la puerta, primero mandaban un emisario que entraba por ahí y venía donde el rey de ese país y le decía: o te rendís ante el rey de reyes, que se llamaba Nabucodonosor en este caso, o te vamos a destruir. Habían países
que se rendían ante él. Por eso se llamaba el hombre Rey de Reyes. Entonces, él era el rey máximo de todos los reyes que él conquistaba. Los imperios de ahora son muy diferentes. El imperio de ahora es a base de piso. El imperio de tal país compra y le presta a tales países, y ya esos países ya quedaron endeudados para toda la vida y son parte de un conglomerado de países que apoyan a cierto país. Los imperios de antes eran diferentes, eran a base de guerra, de conquista, de diálogo, pero en este caso ya estaba profetizado que una nación extraña iba a invadir a Israel, y le iba a ganar y los iba a destruir y se iba a llevar cautivos un montón. Entre ellos iba Daniel y sus amigos. Bueno, entonces en el DUI de Daniel, lo primero que aparece es cuál es el nivel social. Él era parte de la realeza, dice que era de la familia de los príncipes. Pero ahora ya no va a ser parte de la realeza, usted va a ser esclavo. Entonces le borraron realeza, príncipe de Judá, se lo borraron. Ahora usted es un esclavo. Qué terrible, ¿verdad? Y ya vamos a hablar de la edad que tenía Daniel en ese entonces. Y fíjense que bien triste, yo me lo imagino, yo solo pienso en mi hijo, varón, que tiene 2 años. No quisiera ningún sufrimiento para él. Y si usted piensa que usted tiene una historia triste, ya le voy a hablar de Daniel. Y si yo pienso que yo tuve una historia triste, me voy a centrar en esa historia. Y para nada sufrí yo sufrí por el pecado, pero estos sufrieron por la justicia. La edad en el DUI de Daniel habla de que muchachos, tráeme ciertos muchachos, le dijo el rey al de los eunucos, al jefe de los eunucos, y esa palabra en el original correspondía a niños de la edad entre 13 y 14 años. Muchachos, 13, 14 años, imagínense un niño de 13, 14, 15 años en un país extraño, y que lo primero que le van a decir, bueno, ahora vos ya no sos príncipe, sos esclavo. Qué terrible. Entonces, esa edad tenía más o menos, eran unos adolescentes. En tercer lugar, padres. Hay un lugar en el DUI donde ponen a tus familiares, responsables, ponen padres, y ya ponen el nombre de tu papá. A él se lo borraron porque de seguro su padre había muerto. Y si no habían muerto, eran esclavos, pero no tenían la misma, entre palabras, suerte que ellos. Ellos pudieron haber sido esclavos para trabajar en lugares, en una mina, en construcción terrible. Estos jóvenes estaban para estar en el palacio, pero tenían que pasar un filtro primero. Padres habían muerto o eran esclavos. En pocas palabras, estos jóvenes ya no eran hijos de nadie, sino que eran huérfanos. Aparte de esclavos, huérfanos a los 13, 14 años. No voy a preguntar a quién leído de esa manera, pero yo sé que me imagino que ha de ser triste. En cuarto lugar, en el DUI aparece el sexo o el género. Lógicamente, ¿qué eran? Ellos. Masculino. Eran hombres, eran niños. Género masculino. Ahí vamos a entrar a algo muy interesante que no es nada nuevo. Hoy en día se vive, si usted llena una solicitud de una red social, por ejemplo, le aparece el género, su nombre, le aparece el género masculino, femenino, y le aparece un tercero, otros. O le aparece una cuarta opción que quiere decir, no quiero decirlo. Entonces usted tiene para elegir esas 4 opciones. Porque hoy en día se enseña, y hay una ideología, y hay más de ataque a la mentalidad pura que ustedes tienen, de que hay más de 2 géneros. Hay más que hombre, hay más que mujer, hay
transgénero, hay género fluido, hay género bisexuales, hay un montón de géneros. Yo no vengo a predicar que hay un montón de géneros, yo vengo a decir que Dios solo hizo hombre y mujer, creó hombre y mujer, hombre. Entonces nosotros, nuestro ADN está impregnado de que usted es hombre, no solo es por sus órganos genitales, todo su ADN dice que usted es hombre, al que es hombre y al que es señorita, que es mujer, ¿verdad? Y hay características físicas, biológicas, genéticas, todo dice que eso es una mentira. Pero en la antigüedad también era así. Por eso a mí no me extraña toda esta payasada que hay. Antes en la antigüedad había un tercer género que ellos le llamaban por cuestiones de registro, y era el género eunuco, o estaban las doncellas también. Entonces, el sexo masculino de estos jóvenes, en el versículo 18 dice: pasados pues los días al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. ¿Quién los trajo delante del rey? El jefe de los eunucos. ¿Y sobre quiénes era jefe él? Sobre los eunucos. ¿Qué es ser eunuco? Me va a preguntar usted. Es ser castrado. Los babilonios fueron pioneros en la castración de animales. Ellos probaron con toros, con caballos, con diferentes tipos de animales, los cuales ellos querían domesticar, pero eran demasiado salvajes, ¿verdad? Y ellos descubrieron que cortándole a estos animales los testículos, se bajaban, se sometían, eran dóciles, ya los podían manipular. Entonces tuvieron la brillante idea de usar la castración en los que ellos conquistaban para eso, para que se sometieran a ellos, para que no se rebelaran, para subyugarlos. Les cortaban los testículos a los varones, y hay ciertas que históricamente, culturalmente se ha hecho en las señoritas, en las niñas, a veces coser de ciertas partes de su parte íntima, o cortarle ciertas, el clítoris, por ejemplo. Le vamos a llamar al cuerpo como se tiene que llamar. Eso no hay que tenerle pena. Imagínense hacerle eso a una niña, o hacerle eso a un niño. Quizás estos niños iban engañados, no sabían que sus padres habían muerto. Vamos a llevar a un país bien bonito, y los metían en un cuarto donde lo primero que hacían era cortarles los testículos. Un ataque a la pureza de ellos, un ataque a su identidad sexual. Triste, es triste. Yo no me imagino, yo veo a mi hijo, lo cambio y todo, de una manera pura y honesta. A veces yo veo que él hace pipí, yo lo cambio, lo limpio. A mi hija yo ya no la reviso porque es una niña, solo mi esposa la puede revisar, pero yo chiquita la cambiaba. A veces yo veo que mi hijo de 2 años tiene una pequeña erección, y eso no es nada impuro. Es parte de las funciones naturales del cuerpo, que ya funciona. Eso a veces a los niños les pasa porque tienen la vejiga llena de pipí y quieren hacer pipí. Yo lo revisé recién nacido él, y yo veía que no hacía pipí, y lo voy revisando y le agarré su pececito y lo revisé, y salté el gran chorro, estaba obstruido, necesita limpieza. Entonces son partes del cuerpo que Dios nos ha dado, y que son parte del cuerpo, que van a tener sus funciones. A mi hija ya le expliqué eso en su debido tiempo. Parte sexual
sexuales de reproducción, de placer en el matrimonio, que no hay por qué avergonzarse de eso. Pero el enemigo ataca día a día tu identidad sexual, así como atacó a estos niños. Entonces, ellos eran castrados, ellos tenían un tercer sexo. No es que fuera un sexo creado por Dios, no. El hombre, dice que los eunucos, algunos se vuelven eunucos por causa de que el hombre lo hizo así, o por causa del reino de Dios. Algunos tienen don de continencia, quieren servir a Dios y no casarse, que bueno. Si usted se contiene y no necesita casarse, usted que ya es un joven y que quiere servir a Dios, que bueno, quédese soltero. Ahí hay una parte de la Biblia que habla acerca de eso. Pero si usted piensa que necesita casarse, prepárese lo más que pueda y cásese con una señorita bella que también pueda formar un matrimonio honroso, un matrimonio, una señorita que tenga fe, un joven que tenga fe, la señorita, ¿verdad?, para con los jóvenes. Entonces, eso es bueno. Entonces, ¿qué más tenía en vida Daniel? ¿Cuál era el nombre que decía Esodui originalmente? Es una metáfora, ¿verdad?, porque él estaba pequeño, pero sí tenía registros. Su nombre era Daniel y significaba Dios me busca, o justicia de Dios. Y fíjense que el sistema que lo absorbió como esclavo, como eunuco, le cambió el nombre a Belsasar. Y ese nombre era un nombre de un dios, de un ídolo pagano de ellos. O sea que le puso un alias. Ya te he puesto un alias a vos en la calle, si anduviste en la calle. Ya te he puesto un apodo. Eso significa que el mundo no quiere cambiar nuestra identidad. Agarraron a la tarde, el alias tarde. Agarraron a la tarde, le decían el alias. Eso quiere ser el mundo con nosotros. Entonces a él le pusieron que es de Baal, que él te cuide. Eso significaba el nuevo nombre de Daniel. Y para ellos que eran judíos era una blasfemia. Imagínense, usted si tiene su nombre bonito y que le vengan a poner ¿qué? Chepe diablo o la loca tal. No, eso no va con usted. ¿Por qué? Porque eso es hijo de Dios. Entonces, ellos fueron cambiados hasta por su nombre. ¿Qué más tenía? El idioma que hablaban ellos era el idioma hebreo, el arameo, el paleo hebreo, como se llama también. Pero había una profecía en Jeremías, yo se la voy a leer. Jeremías 5:15, aquí yo traigo sobre vosotros gente de lejos, oh casa de Israel, dice Jehová, gente robusta, gente antigua, gente cuya lengua ignorarás y no entenderás lo que hablaré. La nueva lengua de estos niños, porque los iban a educar y les tenían que cambiar su lenguaje. El mundo te quiere cambiar el lenguaje, ya no quiere que hables. Dice que nosotros tenemos que hablar la palabra de Cristo con salmo, con himno, bonito, edificante, elegante. Pero a vos te quiere que hable caliente, quiere que hable por calidades. Yo soy experto, yo tengo un gran repertorio, por eso le digo, los adultos tenemos una gran lucha. A mí el Señor me pegó una lavada de boca en la cual yo me muerdo a veces la lengua y si me muerdo la lengua es porque a veces quizás algo quiere saltar, volver del pasado. La idea es no morderse la lengua y hablar las cosas que son buenas y edificantes. A ellos les cambiaron el lenguaje al caldeo. Ya para ir terminando, la educación, la profesión. Él era hebreo, era príncipe, quizás él iba a suceder el trono, no sé. Pero entre los caldeos él ya no era eso. Él iba a ser educado en la religión sumeria, en las leyes, en la escritura, en la lingüística, en lo militar, en la astronomía,
los sumerios, un lenguaje que se llama, una escritura, perdón, que se llama la cuneiforme, que todavía hay cosas arqueológicas acerca de eso, donde hablan de leyes, ellos fueron avanzados, ellos no eran cavernícolas. Ellos sabían de astronomía. ¿Qué es la astronomía? ¿Alguien me puede decir qué es la astronomía? ¿Cuál? Excelente. La ciencia que estudia el espacio, los astros, las cosas celestes, le llaman. Ellos eran astrónomos. La astrología es otra cosa. Astrología es otra cosa. Esa es una charlatanería, ¿verdad? El horóscopo, todas las tonterías. Eso es astrología. Pero la astronomía es una ciencia que estudia las cosas del espacio. Ellos eran expertos. Entonces, estos chicos iban a aprender todo eso. Pues, miren, pero todo eso no era malo. No era malo. Pero iban a ocupar todo su tiempo, imagínense, en eso. Y ni siquiera lo iban a usar para los suyos, lo iban a usar para ellos, para sus enemigos. Vaya, la religión, ellos eran de la religión judía y se tenían que pasar a la religión idólatra, pagana de Babilonia, pero ahí sí, como decimos en el salvadoreño, ahí sí toparon, porque ellos no se iban a pasar a la religión. Y aunque los mataron, había un edicto más adelante donde eran más grandes, donde había que irse a rodear de una imagen, si no iba a ser quemado desde el horno. Y ellos dijeron, bueno, yo voy a ser quemado, pero yo no me lo di. Y si Dios no me saca el fuego, pero yo voy a obedecer a Dios. Ahí sí, ellos no se cambiaron su fe. Ellos podían haber hecho todo y dejarse hacer todo esto, pero se conservaron puros. Usted tiene el ataque a su género, a su identidad sexual, tiene el ataque a su lenguaje, a su mentalidad, a su familia, todo tiene, pero usted tiene que conservar puro en el Evangelio, en Cristo, en la fe. Entonces, la situación legal que tenían en Babilonia, ellos tenían un futuro. El mundo te quiere comprar a toda costa. El mundo, yo no soy emisario del mundo, pero yo sé lo que el mundo quiere, porque yo estuve en el mundo. El mundo quiere jóvenes como ustedes, limpios, puros, no maleados, como yo dije al principio, jóvenes, frescos. ¿Para qué? Para destruirlos, para darte embarazos no deseados a las señoritas y darte el primero de hijos que es diferente papá. ¿Y para eso te quieren? Para violar, para destruir tu sexualidad, tu cuerpo, para tratar de transformarte. A los jóvenes lo quieren para los vicios, para el alcoholismo, la droga, el robo, la delincuencia, para todo eso lo quieren. Los amigos que tenemos muchas veces nos quieren jalar poco a poco, pero nosotros tenemos que conservarnos puros, ganarnos a ellos y que ellos no nos ganen a nosotros. Amén. Entonces, ya para terminar, se los prometo, Dios nos abandonó a estos jóvenes. Ellos pudieron haber pensado, bueno, me ha pasado esto, me cortaron los testículos, me cambiaron el nombre, quieren que yo coma comida sacrificada a los ídolos, me hicieron esclavo, me quieren cambiar mi ideología, mi religión. ¿Y Dios acaso nos abandonó? Ellos llegaron a la conclusión de que Dios no los había abandonado y que ellos iban a permanecer fieles a pesar de su corta edad. Entonces, ustedes, nosotros estamos en terreno enemigo. Este no es nuestro hogar. Aquí vivimos, sí, tenemos casa, algunos alquilamos, otros ya tienen casa propia, tienen carrera universitaria, tienen trabajo, van a ser exitosos, qué bueno. Pero este no es nuestro hogar. Nuestro hogar está con Cristo. Él fue a preparar lugar para nosotros.
Y si usted no lo cree, entonces usted no es un creyente. Pero yo creo que usted sí lo cree y somos creyentes. Nosotros nos vamos a ir un día, usted un día va a envejecer, si Dios lo permite. Y esa juventud, esa brillantez va a irse opacando el cuerpo, pero el espíritu, el ser espiritual en usted tiene que permanecer puro para alistarse al encuentro con nuestro Dios, porque Él nos ha perdonado, nos ha liberado. Yo estoy agradecido, yo sé que usted también está agradecido, pero si usted no le conoce como debería de conocerte, conózcale, que Él es bueno. ¿Y sabe dónde se puede fijar? Fíjense en todos aquellos que no conocen a Cristo. No se fijen en el mal testimonio de sus padres o de sus familiares o de nosotros en la iglesia a veces. Fíjese en el que no conoce a Cristo. Porque todos nosotros que a veces damos quizás mal testimonio, a veces estamos en un proceso de restauración. Yo no sé, ahí en esa silla vacía o en aquella silla, yo no sé lo que el hermano vivió y viene destruido y el Señor lo está restaurando. Yo no sé. No todos han tenido una vida como la que muchos de ustedes tienen, de bendecida. Por eso les dije, si usted piensa que ha tenido una historia triste, ya leímos acerca de Daniel. Y si yo pienso que tuve una historia triste, sí, yo lo sufrí, solo yo lo comprendía y el Señor, ni mi esposa ni mi padre comprendían la magnitud. No sabían de lo que yo andaba. Pero yo veo a Daniel, no, hombre, yo sufrí por mi pecado, por tonto sufrí yo. Pero Daniel sufrió por causa de la justicia, sufrió por causa de ser fiel. Y quizás Daniel no regresó a su país, me gustaría pensar que sí, pero Daniel y sus amigos fueron 10 veces mejores que los otros jóvenes, y no solo que los otros jóvenes, sino que aún de lo que el rey ya tenía. Y yo me atrevo a decir que ellos eran 10 veces mejores que aún que el rey. Porque el rey, en su arrogancia, a veces decía: miren, yo tengo un sueño. Dígamelo, se lo voy a interpretar, decían los vivos, a los sabios. No, yo no me acuerdo. Acordate vos. Ese tipo de pruebas lo ponía. Y si no, lo mataba. Entonces Daniel se le revelaba el sueño y la interpretación. ¿Por qué? Porque Dios lo había bendecido de tal manera y lo había hecho 10 veces mejor que ellos. Yo no te voy a poner la carga a vos de que seas 10 veces mejor que tu amigo, o que tu vecino, o que tu familia. La carga la llevó Cristo y nos ha hecho no sé cuántas veces mejores de lo que nosotros pudimos ser o debimos de ser. Yo ahora soy mejor que antes, no sé cuántas veces. Y no quiero ser mejor para competir con nadie. No necesito eso. Yo necesito ser mejor para mi Dios, porque Él me ha dado la vida y la libertad. Y usted necesita ser mejor por Él. Fíjense que antes yo tenía, y le decía a mi esposa: yo necesito salir de esta vida y no lo voy a hacer por vos, ni por mis hijos, ni por mis padres. Lo necesito hacer primero por Dios y por mí. Y parece arrogancia, pero es una realidad, porque a mi esposa yo la puedo perder un día, o a mis hijos ellos se van a ir un día, y mi razón de ser no tiene que ser ellos, tiene que ser Dios. Y yo, porque es personal. Y cuando Dios restauró mi vida, mi esposa fue beneficiada, y mis hijos, y mis padres. Entonces, Dios quiere obrar en vos personalmente, individualmente, así como lo hizo en David, así como lo hizo en sus amigos. Y ellos permanecieron fieles y puros. Y Él les ayudó.
Él lo fortaleció en el dolor cuando le cortaron los testículos, en el llanto, eran niños. Él lo fortaleció. Solamente la explicación que encuentro es que solo lo fortaleció. No pudieron haber salido ni de esa, pero ellos fueron más allá con la ayuda de Dios y llegaron. Daniel llegó anciano y Nabucodonosor, que se hizo bien amigo de él, dejó a su hijo, y su hijo no había aprendido la lección de Nabucodonosor, porque Nabucodonosor le fue mal y se arrepintió y reconoció a Dios, pero su hijo no era así. Entonces ahí cayó el imperio babilónico y llegó el imperio medo-persa, el imperio persa, con un rey que también apreció mucho a Daniel. Y Daniel llegó anciano y vio cosas maravillosas. Por ejemplo, Daniel es el primero que llama al Hijo del Hombre como tal, Hijo del Hombre, a Cristo. Daniel pudo llegar a ver muchas cosas del futuro y vio al Hijo del Hombre, vio su esperanza viva, vio, y estoy seguro que quizás no llegó a su tierra de regreso, a caminar en su amada tierra, pero él murió feliz de haber servido a esa generación enemiga y conservarse puro, y su identidad pura y su mente pura, y fue con el Señor, y esa historia terminó así. ¿Cómo va a terminar tu historia? Espero que termine como la historia de David, y yo también espero que mi historia termine así. Es más, la historia no termina, porque vamos a descansar, pero después seguimos con la vida eterna que el Señor nos ha prometido, amén, y la cual Él ha venido a ganar por nosotros. Quiero que inclinen su rostro. En esta noche vamos a darle gracias al Señor por su palabra y porque nos ha llamado, o los ha llamado a ustedes tan pequeños y tan jóvenes. Cierren sus ojos y solamente darle gracias a Dios, porque sí hemos sufrido y el Señor conoce nuestro sufrimiento. Yo conozco tu sufrimiento, tu pobreza, tu tristeza, tus dificultades, tus sacrificios. Dice el Señor en su palabra. Yo conozco que has crecido sin papá, sin mamá, pero como dice el Salmo, aunque mi padre y mi madre me dejaren con todo eso, el Señor me levantará. El Señor no quiere que nosotros nos perdamos. El Señor nos ha levantado de la perdición, de la condenación, a ustedes a tiempo, a unos afuera de tiempo, pero lo importante es que han venido a Cristo. Unos serán primeros, otros serán posteros, pero lo importante es que vamos a ser primeros
Gloria a Dios, pónganse de pie. Qué hermosa palabra de Dios. ¿Cuántos sintieron que el Señor les habló esta noche? ¿Amén? Ese es un poderoso mensaje que usted tiene que guardar en su corazón y de llevarlo a la práctica. Unos consejos muy preciosos que el Señor les dio ahora. Los invitamos mañana a las 7 de la mañana, tenemos Santa Convocación. Luego tenemos el culto. Por la tarde los exploradores. Y no sé si va a haber partido. Sí, bien encargado. Va a haber partido para todos que estén creyendo. El pastor no va a estar ni este domingo ni el otro, pero va a haber partido de todo, ¿verdad? Bueno, así que alegres. Los felicito porque escogieron el mejor lugar y estuvieron atentos a la palabra del Señor. Créanme que el Señor se agrada cuando ustedes le buscan. Amén. Gracias te damos, Señor, por este precioso culto. Gracias, Señor, por tu palabra que habla, Señor, a cada joven de una manera, Señor, directa a sus necesidades, a lo que ellos están, Señor, enfrentando en su juventud. Señor, amamos a nuestros jóvenes de la iglesia y te agradecemos, Jesús, porque ellos vienen a tu casa, porque ellos se esfuerzan, Señor. Sabemos que no es fácil para ellos, es una lucha, pero te agradecemos por tenerlos con nosotros en la iglesia. Y te pedimos, Señor, que los bendigas, que les des fortaleza, que les ayudes, Señor, a cada día agradarte, que el afán de cada uno de ellos, que el objetivo sea agradarte, Señor. Gracias, Jesús, despídenos en paz, que el día de mañana podamos seguir gozándonos. Gracias, Señor.